Muchas gracias, don Sisto. Hola, noviecita, buenas tardes. Y Machito. buenas tardes para todos y cada uno de los fraternos colombianos, extranjeros que nos acompañan en la tarde de hoy. Nosotros somos la familia Ramos García. Me presento, mi nombre es Juan Esteban Ramos García. Tengo 23 años. Llevo ya siendo parte de Fraternidad 9 años y medio. Y quiero presentarles a mis padres, mi madre Marta García y mi padre Miguel Antonio Ramos. Gracias. Primero que todo quiero agradecerle a las directivas de la fraternidad que nos han tenido en cuenta para hacer partícipes a cada una de las personas que en este momento están conectadas a través de esta bella estrategia, la Fraternidad Internacional, y a través de las redes sociales del Face. Muy buenas noches, mi nombre es Marta García. Estoy feliz de estar compartiendo con ustedes esta noche. Les agradecemos a la Junta Directiva y les cuento que yo voy para aquí 11 años de estar en esta linda organización. Vamos a escuchar a mi esposito que nos va a empezar a dar su historia de cambio de vida. Gracias. Entonces empezamos de decir que yo personalmente llevo 10 años en esta bella estrategia. La primera persona que entró o que llegó a esta organización fue mi esposita, después llegó mi hijo y posteriormente yo llegué después de que ellos ya llevaban casi un año en esta organización, llegué yo y conocí de esta bella estrategia. Cuando haciendo una retrospectiva de 11 años atrás, podemos decir que no nos podíamos ni reunir así como estamos en este momento. Para nosotros es una bendición estar en este momento acá, compartiendo esta bella historia y decirle que hoy somos parte de la gente más feliz de la tierra, como es el eslogan de nuestra organización. Yo vengo, nuevamente me presento, mi nombre es Miguel Antonio Ramos, soy tecnólogo en farmacia, 59 años y vengo de una familia clase media conformada por papá, mamá, 7 hermanos, 6 mujeres, 2 hombres, de los cuales pues en mi infancia fue muy poco lo que compartí con ellos, porque ya cuando tengo yo uso de razón, los mayores ya habían partido hacia otros rumbos. Y entonces yo compartí fue más que todo con 2 hermanas, una hermana menor y una hermana mayor, que somos los 3 últimos en este hogar. En este hogar allí donde les digo, nunca faltó nada. Siempre hubo un plato de comida, siempre hubo un techo, siempre hubo un abrigo, siempre hubo una palabra de aliento en nuestras vidas. Pero algo que siempre a mí me marcó desde muy pequeñito fue pues de parte de mi papá hacia mí, que mi papá fue muy violento conmigo. Y por mucho tiempo crecí con resentimientos hacia él. Y ya cuando llegué, puedo decir que yo cuando llegué a esta organización fue cuando yo ya perdoné y me perdoné de esos sentimientos que tenía hacia él. Allí le digo, nunca me dieron mi estudio, mi formación académica, primaria, bachillerato y mi formación profesional de este par de seres hermosos. De verdad, hoy lo digo con orgullo. De pronto en su momento no los valoré, pero hoy sí digo que ese par de seres que nos dieron la vida a estos 7 hermanos es una gran bendición. Bueno, entonces les cuento que tengo 2 hermanas mayores, papá, mamá ya fallecidos. Mi vida, desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo de las cosas, fue dura, porque en casa a mí me tocaba hacer oficio. Teníamos una tienda y a mí los domingos me tocaba con mis hermanas, mi papá y mamá, atender ese negocio. Pero desafortunadamente vivíamos en una zona roja, una zona de guerrilla, y allí los domingos llegaban las personas, los guerrilleros con sus listas de mercado y teníamos que atenderlos. Un día cualquiera le dicen a mi papá que si no sale de allí lo van a asesinar, porque todos los domingos escuchábamos que alguien había fallecido y era como un trofeo para ellos y lo pasaban por todo lado de ese municipio. Nos tocó huir,
dejar lo poco que teníamos allí y venirnos a la capital. Cuando llego aquí a Bogotá llegué a ser tercero primaria, pero llegó la campesina, llegó la campeche, apodos que me colocaron mis compañeros. Yo venía con una frustración de segundo primaria porque desafortunadamente no podía manejar la mano derecha para escribir, sino era la mano izquierda. Una familiar, una profesora, ella me amarraba la mano y obviamente esto era una burla. Llego aquí y siguen con la burla, siguen con el manoteo, porque pues no llegó la citadina y me hacían a un lado. Los que me recuerdan cuando yo llegué a la Pinet se acuerdan que yo llegaba y me sentaba en un rincón. Al final de la reunión era cuando nos dábamos un abrazo y yo ya estaba en mi casa, porque a mí me molestaba que me fueran a coger por todo ese dolor que tenía guardado. Hice mi primaria, hice mi bachillerato. A la edad de 27 años mi mamá enferma de cáncer, pulmones, pero yo sentía mucho rechazo de parte de ella. Yo creí que esos últimos días de vida de ella iban a ser diferentes y me dediqué para dedicarme como una enfermera, ya que mi hermana pues era enfermera, ella me decía lo que yo debía hacer, pero no fue así. Mi mamá en esos últimos días me rechazaba más. Yo llegaba y le dejaba su comida, su alimento ahí en la alcoba y ella me decía salgas. Unos días antes de morir mi mami, ella le dice a una familiar que se hiciera cargo de mí porque yo no servía para nada, que yo no era nadie, que yo no servía. Y es así que me creí el cuento y no servía. Me volví alcohólica, me volví que iba a la brujería a ver qué me decían, pues para ver si servía para algo. Y así seguí. Me presenta en uno de los empleos un hombre casado. Pero a mí no importó que fuera casado, porque yo lo que quería era buscar una compañía, porque me sentía tan sola, tan vacía, que yo lo que busqué fue una compañía. Y como para devolverle algo a estos hijos, los hijos que él tenía, que tenía 2 hijos, yo lo que hacía era invertir económicamente. Yo recibía mi quincena y se la pasaba prácticamente a él. Y él me veía era como el banco, no me daba cuenta. Él era el que me decía, tengo que pagar aquello, tengo que dar esto, y listo, tranquilo, y yo le pagaba, yo le ayudaba. Desafortunadamente mis finanzas no sirvieron, no alcanzaban para poder complacer a esta persona, y llegué a cometer un gran delito, que fue el delito del abuso de confianza. Yo estuve detenida en la cárcel Buen Pastor 8 días por este delito. También quedó embarazada y obviamente la respuesta de él, ¿cómo se le ocurre? Yo estoy casado, yo tengo hijos y la fase, la que muchas mujeres vemos la fase. Una fase que todavía hoy en día mi hijo me dice, mami, si tú no hubieras hecho eso, tal vez yo tengo un hermano mayor. Duele, pero acabamos. Acabamos, pero esto es lo malo, digamos. Esto es lo negativo, lo que llevo carga. Porque más tardecito les cuento que mi vida cambió. Me presento a mi hijo. Bueno, como ya me presenté al principio, mi nombre es Juan Esteban Ramos, 9 años y medio haciendo parte de una organización donde conocí a alguien que cambió mi vida, a alguien que me ayudó a dejar tantas cargas que cuando llegué a esta organización traje. Porque mis papás no comentaron esto, pero antes de yo llegar a esta organización, yo llego con un hogar destruido, un padre ausente, una madre maltratadora, unos padres que nunca estuvieron en el hogar. Y con eso fue que yo crecí hasta que llegué a fraternidad. ¿Pero por qué? Bueno, porque mi papá un día, entre muchas cosas que él vio en el hogar, en esta familia Ramos, encontró que mi mamá centraba más amor en mí que en él. Y como muchos hombres actualmente creen que la más fácil es conseguir un amante y dejar botada a su familia. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Mi papá nos dejó botados como padre, como esposo, y a la edad de 4 años toda una vida de felicidad, porque una vida de un niño
creo que a la edad de 4 años no es triste, a la edad de 4 años simplemente son sonrisas, es alegría, pero toda esa vida feliz cambió de la noche a la mañana, como dicen por ahí, porque pues mi papá consiguió esta mujer y mi mamá, entre todo ese maltrato que empieza a darle mi padre, empieza a maltratarme físicamente y psicológicamente. Físicamente a llegar a golpearme, a llegar a pellizcarme, a llegar a decirme malas palabras, y psicológicamente a decirme que yo no servía para nada, que yo era un estorbo, que yo era peor que la basura. Y todo eso iba marcando mi corazón. Todo eso iba haciendo que mi corazón se volviera un corazón de odio, de rencor, un corazón donde la palabra amor no existía, porque yo decía, ¿qué amor voy a tener si yo no tengo un padre, no tengo una madre? Y también cuando soy pequeño, tengo un abuelo que se convirtió en ese padre que yo no tenía en mi hogar, y por cosas de la vida, pues mi abuelo fallece a una edad avanzada, y yo quedo solo en un mundo donde un niño de 5 o 6 años tener que afrontar el mundo, pues es difícil, pero así me tocó a mí. Llego a un colegio donde esperaba que me dieran amor, que me dieran cariño, que me dieran lo que en mi casa no me daban, y lo que recibo es más maltrato, más odio, más, más matoneo, porque yo llegaba llorando muchas veces al salón, y la profesora de primero de primaria, en vez de preguntarme que qué sucedía en mi hogar, me decía que las niñas eran las únicas que lloraban, que las mujeres eran las únicas que podían llorar, pero nunca me preguntaron por qué llegas llorando. Y eso también cargó mi corazón contra esta profesora. Cargó mi corazón contra mis compañeros, porque como les dije, recibo matoneo, y matoneo no fue físico, sino de excluirme de los trabajos en grupo donde yo tenía que hacerme solo, pero a la hora de entregar el trabajo sí se hacían conmigo, y eso me causó mucho dolor, hasta que llegó un momento donde de tanto odio, de tanto rencor, yo empiezo a volverme un joven rencoroso y maltratador. Lo que yo había recibido empiezo a darlo. Entonces llego a mi casa y empiezo a decirle malas palabras a mis papás, empiezo a ofenderlos, empiezo a decirles groserías. Además de eso, llego al colegio y ya no hacía las tareas, ya no hacía mis trabajos, y no me importaba. Llego a maltratar a mis compañeros de golpes, de de decirles las mismas palabras que cuando yo era niño ellos me decían a mí. Y así fue como yo crecí. Cuando uno pasa ya por todo esto, uno espera que por lo menos las cosas cambien cuando uno ya crece. Pero cuando yo crezco, además de todo el maltrato, llega algo a mi vida que estuvo por mucho tiempo en la vida mía y en la de mi papá. Y es un vicio que marcó nuestra familia, el vicio de la pornografía. Un vicio donde mirábamos videos porno, donde mirábamos esas escenas y creíamos que así eran las cosas, porque eso era lo que nos enseñaba este vicio. Y así fue como yo llegué a Fraternidad un día invitado por mi madre, pero antes de que yo les comente cómo llegué a esta organización y mi vida empezó a cambiar, quiero darle la palabra otra vez a mi madre para que les comente cuándo ella llegó y por qué llegó. Bueno, pues ya como lo dijo mi hijo, no era hogar, porque un día mi esposo llegó con esa valentía de decirme tengo un amante, y mi amante sí sirve, mi amante es el 100% mejor que usted. Y empezaron las peleas, empezaron los golpes, los maltratos. A mí me decían no le discuta, y mucho menos no le discuta cuando llegue borracho. Eran unas palabras que me daban, eran unos consejos que me daban, pero a mí no me parecía. Si él me decía, yo le contestaba el abecedario. Si él me daba un golpe, yo le daba también. ¿Qué estaba viendo mi hijo? ¿Qué estaba aprendiendo mi hijo? Eso es lo que era la mamá perfecta para mí. También yo llegaba a trabajar y no sentía ese ánimo, me sentía muy sola, muy abandonada. Recurrimos a mucha brujería. Yo iba a un sitio
dice que para poder volver a lograr el amor de mi esposo. Pero qué coincidencia que mi esposo también fue al mismo sitio. Mi esposo iba para retirarse de la familia y yo iba para poderlo amarrar. No me daba cuenta que era mi modo de ser lo que le estaba sacando, pero no creíamos en esa misma persona. Qué engañados, qué brujería, cuánto malgastamos nuestro dinero ahí. Hasta que un día pasamos por ahí, me dice mi esposo, yo venía acá. Le dije, yo también venía acá. Eso fue así, hasta que una tarde ya llegaron a hacernos un remate del apartamento. Y cuando nos dijeron que ya, que iban a hacer el desahucio del apartamento, entonces, ¿qué hice? Llamé a mi esposo, muy pocas palabras, porque fueron 9 años de separación, 9 años que vivíamos los dos, pero vivíamos bajo un techo, pero no compartíamos nada. Éramos dos personas desconocidas en el mismo lugar. Le hice un daño también a mi hijo porque yo saqué a mi esposo de mi cuarto y pasé a mi hijo a mi cuarto. Y en esos 9 años, yo lo que hacía era eso, maltratar, golpear, llegar tarde, no me importaba. No me importaba mi niño. Yo era yo. Cuando una tarde, como les decía, llegaron al desahucio del apartamento y fui a un negocio, a una papelería y pedí un aviso para vender el apartamento. Pero aquella persona maravillosa, que solamente nos conocíamos de saludo, me dice, ¿por qué va a vender el apartamento? Le dije, no, pues lo vamos a vender por esto y le comenté la situación. Me dijo, no, yo esta noche le invito a un evento. ¿Qué es un evento? Me dijo que una cena que me invitaba a comer, pero allá es un evento de negocio, me lo dice. Entonces dije, no, yo voy esta noche, yo me voy para allá. ¿Por qué? Porque allá está el abogado para separarme de mi esposo, no teníamos ya, estábamos hasta perdiendo el apartamento, pero yo me iba a separar bien, supuestamente. Y iba a conseguir una persona que me prestara para pagar la deuda del banco, pero no fue así. Yo me voy, no les digo nada, sino que salgo y me voy a esta reunión. Era precisamente al piso de mi apartamento, veíamos lo que estaba viviendo en ese evento. Cuando llegamos allí, o cuando yo llego allí, hay un evento como lo estamos haciendo esta noche. ¿Qué pasa? Que me invitan a esa cena, y escucho la visión, yo no la entendí, no le puse cuidado. Escucho la historia y en muchas partes de esa historia, esa mujer valiente contaba partes de mi vida. Y yo decía, qué vida tan loca, porque está contando mi vida tan abusiva. Al final del evento se lo dije. Le dije, ¿usted por qué está contando? Me dijo, si yo hasta ahora la estoy conociendo. Le dije, no, usted contó mucha cosa mía. Me dijo, no, lo que pasa es que aquí contamos historias de cambio de vida. Llego a la casa, yo a mi esposo no le contaba nada, no, rota la comunicación, le comentó a mi hijo. Y él me decía, vaya, vuelve. No, yo preferiría pararme ahí en la ventana y vivir el momento. Pero voy a dejar que mi esposo también cuente cómo llegamos o cómo llegó él a esta organización. Bueno, pues volviendo nuevamente un poquito atrás, ya lo dijo Juan Esteban, lo dijo Martica, ¿cómo era nuestra vida? Era realmente un desorden, un caos. Ya Martica decía que yo era un borrachín, un alcohólico, un maltratador físico y psicológico, tanto con ella como con Juan Esteban. Y ese era nuestro hogar. Ese era nuestro hogar y de pronto ante la sociedad éramos el matrimonio perfecto, pero los conflictos adentro eran bastante graves, porque nosotros no compartíamos con nadie, ni siquiera con nuestros familiares cercanos, no les comentábamos lo que realmente estaba pasando en nuestro hogar. Y así como con todos esos desórdenes que teníamos, lo que le dijo Juancho, de la infidelidad que yo tenía un amante, así llegamos a esta bella organización, con un hogar destruido, y todo fue gracias a que estuvimos a punto de perder el apartamento. Ya Martica contó que compró un aviso desde compra, se vende apartamento, y ahí es donde empieza a dar un vuelco a nuestra vida. Martica llega a la organización,
y empieza a asistir a estos eventos en las damas. Y como ella decía, desde nuestro apartamento, que era un quinto piso, nosotros nos reunimos en restaurantes. Para los que de pronto están viendo este video en este momento, entonces nuestras reuniones se centran es alrededor de una cena de negocios o una cena de compartir. Entonces, desde mi apartamento se veía el restaurante donde Martica iba, y yo veía que ella cada 8 días salía, no me acuerdo bien si eran los martes o los miércoles, ella salía y atravesaba la avenida y yo la veía que pasaba allá y entraba allá, y yo decía, porque como la conversación entre nosotros estaba rota, yo decía, esa se va a ir a ver con un poco de viejas allá desocupadas. Pero ella no me decía a dónde era que iba. Pero yo empecé a ver cambios en ella, ya esas agresiones tanto verbales como físicas, porque las agresiones físicas que hubo entre nosotros también fueron bastante graves. Empezaron a cambiar y a bajar un poco la marea. Empezó a haber cambios en el lenguaje de ella. Yo empecé a ver cambios en su forma de portarse, de comportarse, en su trato hacia mí, hacia Juancho. Y entonces, pues yo no hacía mucha fuerza de preguntar dónde era que ella iba. Posteriormente llega mi hijo a la organización. Ya Martica llevaba como 1 año y llega mi hijo también. Y el primer encuentro que yo tengo con esta organización es a raíz de un encuentro que hubo de jóvenes, que son los que llamamos SAELes, que son seminarios avanzados para entrenamiento de líderes, que son un fin de semana que generalmente se hacen a las afueras de Bogotá. Y Juancho me dijo, papá, incluso era como nos tratamos, así como muy secamente, que papá, lléveme, que es que mamá no me puede llevar allá al bus, que tengo que, este fin de semana tengo un encuentro de jóvenes. Y, bueno, entonces yo lo fui como llevando regañadamente, como displicentemente y de mala gana fui y lo acompañé allá a dejarlo en el bus donde lo iba a recoger. Y es ahí cuando yo tengo el primer encuentro con esta organización, porque yo vi cuando llegaban los padres con los hijos a dejarlos ahí en el bus, y empecé a ver como una camaradería, así como dice nuestra organización, una fraternidad, el fraternizar entre los hombres, y que cada vez que se encontraban era un abrazo y como un encuentro chévere. Y yo vi ahí ese encuentro así, y ese fue mi primer contacto con la fraternidad. Pero la verdad ni siquiera sabía cómo era que llamaba esta organización. El caso es que Martica ya había ido a uno de estos encuentros, a estos AELs, y Juancho, cuando fue a su AEL, ocurrieron 2 escenas totalmente similares. Cuando ellos regresaron de sus respectivos AELs, nos reunieron, Marta cuando fue, nos reunió a hijo y papá, y cuando Juancho fue, reunió a mamá y papá en la sala, y la escena era de pedir perdón. Pero yo no entendía realmente qué significaba esta palabra, o no quería abrir mis oídos y mis ojos a lo que estaba pasando, porque yo, en el mundo en el que yo andaba, yo me sentía excelente. Yo me sentía que tenía el mundo, a pesar de todos mis errores y todas mis equivocaciones en las que andaba, yo decía que ese era mi mundo y era mi mundo perfecto. El mundo del trago, del cigarrillo, de las mujeres, de la rumba, del trago, entonces ese era el mundo para mí perfecto. Entonces, como les digo, después de que pasa esto, empieza un hombre a invitarme, y era una insistiera de invitarme a estas cenas, y yo en alguna ocasión, ya en vista de tanta insistencia, le dije a este varón, le dije, bueno, le acepto la invitación. Y me acuerdo que les dije a mi esposita y a mi hijo, le dije, voy a ir a ver qué es esa vaina. Me fui de mala gana aceptando la invitación a este hombre, y lo que yo llegué a estas cenas, lo primero que yo recibí fue el abrazo de muchos hombres, porque por mucho tiempo
en los conflictos que yo andaba no recibía expresiones de cariño. Y cuando estos hombres me recibieron y me recibieron con un abrazo, eso para mí me impactó mucho. Y empecé a asistir yo a estos eventos regularmente, cada 8 días iba. Y iba simplemente por un motivo. Primero, el, el dedicar esa horita a ese evento. Y el otro era que yo iba simplemente era por el morbo de escuchar las historias, las barrabasadas, porque las historias, el pasado de las historias son barrabasadas. Y yo como que me llenaba de eso para llenar mi ego y mi forma de ser. ¿Quería hablar algo? Entonces ya proseguimos como, digamos que a raíz de la llegada de estas cenas, nuestra vida realmente empieza a cambiar porque conocimos un amigo que lo dejamos entrar en nuestro hogar y que ya les vamos a contar. Bueno, como les dijo mi papá, les dijo mi mamá, llegamos por primera vez como todos los fraternos de esta organización, con nuestras vidas destruidas, con nuestros problemas, con ganas de acabar en muchas ocasiones con nuestras vidas, porque ese era yo también. Cuando llegué a esta organización por primera vez, yo ya tenía 2 intentos de suicidio, porque muchas veces yo dije, esa es la única solución que yo tengo, esa es la única forma de salir adelante, acabar con mi vida, mis papás cogen cada uno por su lado y yo por fin voy a dejar de sufrir porque pues un niño, un joven de 14 años creciendo porque desde los 5 años hasta los 14 viendo tanto dolor, pues yo decía la única solución que tengo es suicidarme. Pero un día me invitaron a mí por primera vez y antes de eso, mi mamá siempre, cuando llegó a esta organización, me invitaba y me invitaba y me seguía invitando, pero yo no aceptaba la invitación, porque yo muchas veces le acepté la invitación a diferentes lugares, a diferentes sitios, y yo vi su cambio, pero mi mamá tarde o temprano volvía a ser la misma y eso me dolía mucho, porque yo decía, mi mamá va a volver a ser igual, entonces yo para qué voy a ir a esa organización, y yo también pensaba lo de mi papá, ir a una organización de viejas chismosas, yo a qué voy a ir por allá. Pero cuando llego por primera vez invitado por un fraterno, con miedo, porque yo le tenía mucho miedo a todas las personas, muchas personas que me conocen y que me están viendo en este momento saben que cuando llegué a esta organización, yo era un muchacho que tenía la cabeza entre las piernas, un muchacho que muchos fraternos decían que yo parecía una gárgola porque me sentaba en mi silla, decía sí, decía no, salía, me iba y volvía todos los sábados porque ese día era el de mi evento, hacer lo mismo. Pero cuando llegué por primera vez a esta organización con ese miedo, yo empecé a escuchar una historia de cambio de vida como lo que hoy estamos haciendo. Y casualmente era de una familia que ya llevaba 1 año o 2 años, no me acuerdo bien, en esta organización y su vida, como a mi mamá le tocó, a mí también me tocó. Era una familia con una vida completamente igual a la que yo estaba viviendo en ese momento. El padre era un padre borracho, la madre era una madre que no estaba en el hogar, tenían 4 hijos en esa familia y el hijo mayor vivía en la pornografía y esa era mi vida. Pero cuando empiezan a hablar y hablar y hablar y empiezan a decir que fraternidad llegaron y que les cambió la vida un amigo especial que se llama Jesús, yo dije, pero un mismo Jesús que ya me habían presentado, porque ya me lo habían presentado, yo venía de un colegio con una denominación religiosa donde me lo habían presentado, a un Jesús donde yo muchas veces le pedí que mi vida cambiara, que mi hogar volviera a ser un hogar, que mis padres dejaran tanta pelea, y yo lo que veía era que casi mis papás llegan hasta el divorcio. Yo decía, ese mismo Jesús, yo no quiero aceptarle ninguna invitación a ese Jesús. Pero cuando esa familia termina diciéndome que no me iba a arrepentir de lo que iba a escribir en unas hojitas que nosotros pasamos cuando tenemos nuestros capítulos, unas hojitas donde escribimos peticiones, y me la pasan y me dicen, escriba algo que para usted es imposible. Yo escribí algo que para mí era imposible. Y yo escribí, si tú realmente existes, si tú realmente estás acá, por favor que mi familia deje de pelear.
yo le di esa última oportunidad pensando que yo era el que le daba la oportunidad, pensando que era Juan Esteban el que tenía que darle la oportunidad a ese Jesús y no ese Jesús ese día dándome una nueva oportunidad, estando dándome una nueva oportunidad para mi vida, para mi familia, para poder comenzar de nuevo. Y yo empiezo a asistir a esta organización y cuando empiezo a asistir a esta organización, yo asisto con mucho miedo porque yo decía, ¿cuándo las cosas van a volver a ser iguales? ¿Cuándo las cosas van a volver a la normalidad? Pero les puedo decir que llevo 9 años donde mi vida no ha vuelto a la normalidad, donde mi vida realmente ha cambiado. Porque empecé a asistir y lo primero que hago es ir a ese Sahel que decía mi papá y escucho unas charlas en este seminario avanzado de entrenamiento de líderes y la que más toca mi corazón es una charla de perdón, donde me dicen que perdonar no es perdonar a los que te han hecho daño, sino pedirle perdón a los que te hicieron daño. Y yo llego y les pido perdón a mis papás cuando ellos eran los que habían marcado mi corazón. Entonces ahí fue donde me di cuenta que las cosas en esta organización eran reales, que Jesús, como me lo habían presentado ese día, era real. Un Jesús vivo que el día que yo llegué por primera vez me dio una nueva oportunidad. Y miren, nuestras vidas desde ese día empezaron a cambiar. La vida de mi madre no es la misma de hace 10 años, la vida de mi padre no es la misma de hace 9 años, pero como todas las familias, como todos los hogares, también tenemos dificultades. También tuvimos que pasar por muchos problemas, donde uno dice que estaba sirviendo, pero el servicio no es solamente en los momentos buenos, sino en los momentos malos que el Señor prueba tu corazón. Hace 5 años nosotros, lastimosamente, por cosas de la vida, por cosas de que mis papás no pudieron pagar el apartamento, nos lo quita el banco, después de haberlo pagado muchas veces nos lo quitan, y nosotros salimos de nuestro apartamento con una mano por delante y la otra por detrás, y nos toca ir a vivir en arriendo a un hogar, donde pasamos 9 meses que no fueron nada chéveres, que no fueron nada alegres, donde nos tocaba hacer muchas cosas que en nuestro hogar no nos tocaba hacer, y eso nos dolía. Después de eso, por otras cosas, perdemos ese arriendo, nos toca salir otra vez y vivimos 15 días de, no de tristeza, sino de realmente unión entre familia. Porque nos toca ir a vivir 15 días los tres acostados en un colchón inflable, donde uno se acuesta con el colchón inflado, pero cuando se levanta está en el piso. Pero miren, a nosotros no nos da vergüenza decir esto, porque esa situación fue la que nos unió como familia. Esa situación fue la que nos permitió hoy estar aquí contándoles nuestra historia de cambio de vida. Después de eso, gracias a Dios, gracias a que ese Jesús maravilloso da oportunidades tras oportunidades tras oportunidades, una prima nos dice que está arrendando el apartamento, nosotros lo decimos que queremos salir a vivir a ese apartamento y les podemos decir que en el apartamento donde hoy vivimos llevamos más de 5 años viviendo una vida que no voy a decir que es completamente feliz porque pues no es así, porque también tenemos dificultades, también tenemos problemas, pero es una vida donde este Jesús maravilloso hace parte de nuestras vidas y de nuestra familia. Volviendo, queremos recordar, porque les contamos que nos separamos, pero no hemos reafirmado el momento tan maravilloso cuando llega mi esposo del Sahel, ese seminario que él estuvo, llega y se arrodilla ahí en la puerta del apartamento y nos pide perdón, ese perdón tan anhelado, ese perdón que esperábamos tanto mi hijo como yo, porque ya sabíamos, si él llega diferente, si él llega como se fue, que se vaya de una y le sacamos la ropa y a la calle y que se vaya, no queremos saber más de él, pero no, qué tan equivocados estábamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en nuestros corazones, estaba en el corazón de mi esposo. Él llegó, se puso a llorar, me pide perdón y me dice, quiero volver a estar contigo como esposo. Le dije, listo. Le digo a mi hijo, qué pena, desde esta noche va para tu cama porque vamos a volver a ser esposos.
Pero mi esposo no se quedó ahí, porque me dice, lo que rompimos, aquello que acabamos, lo tenemos que volver a reconstruir. Y es así que como 4 o 5 meses después nos volvimos a casar. Nos volvimos a casar y mi hijo, que me había dado una hojita hacía mucho tiempo, porque yo no había vuelto a la PINEC, esa noche me confiesa, nos confiesan los que estábamos ahí, que fueron varias personas de la PINED que nos acompañaron, aquellas personas que nos tendieron la mano en el momento en que llegamos. Y nos dice, yo lo único que le pedí al Señor Jesucristo es que si ustedes no pueden estar en paz, se den cuenta que yo soy un niño, soy su hijo. Qué maravilloso. Saber que hoy, después de tantos años, tenemos dificultades, sí las tenemos. Más en este momento de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo todos, el Señor nos ha tendido la mano. Y no estamos viviendo lo que vimos en el pasado, porque nos ha colocado ángeles. Hemos tenido nuestra alacena, nuestra comida, donde dormir. Se han bajado los ingresos, pero no importa, estamos unidos y estamos unidos con el mejor de los mejores, nuestro Señor Jesucristo. Yo lo único que tengo es agradecimientos, el haber conocido esta organización, porque me sacó del fango donde estaba, del fango del alcoholismo, del fango de la infidelidad, del fango de ser un hombre agresivo, porque yo era un hombre agresivo, era un hombre mal hablado, vulgar, era en los trabajos donde yo tenía, también actuaba de mala fe, porque si yo tenía la oportunidad de robarles tiempo a las empresas, la hacía, o actuaba uno de mala fe. Hoy mi forma de ser y mi forma de pensar es totalmente diferente. Hoy yo no me fumo un cigarrillo, no sé cómo lo dejé. El caso es que a raíz de en los eventos que colocamos en las hojitas y pedimos esas peticiones, yo decía, Señor, ayúdeme a dejar el cigarrillo. Y el caso es que de un momento a otro yo lo dejé. Dejé atrás todas esas cosas negativas. Tengo una familia, que es lo más grande. Juancho nos decía, contaba de la crisis que pasamos hace 5 años atrás, y en parte fue por a pesar de estar en esta organización, uno sigue siendo soberbio. Y entonces dentro de mi soberbia yo dije, yo no quiero volver a ser empleado. Y dejé un empleo que tenía en ese momento, renuncié, porque en algún momento la jefe que tenía en ese momento no le gustó de pronto mi forma de ser, y entonces yo en mi soberbia dejé el puesto botado y dije, no, y ahora en adelante voy a hacer empresa. Y realmente tratamos de hacer empresa, colocar un negocio, pero las cosas no funcionaron y fue cuando llegamos a esta crisis económica de 5 años atrás. Pero algo que algo tenemos bien claro, que a pesar de todas esas dificultades que pasamos, nunca nos soltamos de ese Jesús que nos presentaron en esta organización. Yo les conté de mi padre, que él era un hombre muy carismático y muy cristiano, le puedo decir así. Y ese hombre me presentó ese Jesús desde muy chiquito, porque él cada 8 días me llevaba al oficio religioso, y yo de pronto iba con desagrado o con agrado, pero mi papá me presentó ese Jesús desde muy chiquito, pero yo hice oídos sordos. Y aquí cuando yo llegué a esta organización, cuando yo entendí del legado que me ha dejado mi papá realmente, de haberme presentado ese Jesús, que de pronto hice oídos sordos al recibirlo en su momento como debía ser. Entonces nosotros recibimos a ese Jesús maravilloso. No hubo necesidad de que nosotros cambiáramos de denominación religiosa. Nosotros seguimos siendo lo que fuimos, pertenecemos a la misma iglesia a la que siempre hemos pertenecido, y no sin eso no quiere decir que las demás iglesias sean
mejores o peores que a la que nosotros asistimos. Nosotros tenemos un lema o una palabra como de cajón que decimos que a la iglesia que cada uno vaya es la mejor iglesia. Y así seguimos nosotros yendo, no importa de qué denominación sea, siempre y cuando sea una iglesia que sea de sana doctrina y que tenga a ese Jesús como epicentro de las vidas. Y eso es lo que pasó en nuestras vidas, que dejamos entrar de ese Jesús en nuestro hogar y que transformó nuestras vidas. Entonces, volviendo nuevamente atrás, eso de tener empresa, pues con esta crisis que tuvimos, que no pudimos salir adelante, pues me tocó otra vez bajar la cabeza y volver a empezar a buscar trabajo. Y fue bastante difícil, porque ya el volver nuevamente a pasar hojas de vida y a hacer pues, las mismas situaciones de selección de personal. Entonces, donde iba, ¿no? Que usted estaba súper calificado, que usted tiene mucha experiencia, que el sueldo que estamos ofreciendo no se acomoda a lo que usted está pidiendo. Y fue realmente bastante difícil. Y hace 3 años, afortunadamente, volví nuevamente a laboral. Estoy trabajando, manejando la farmacia de un municipio aquí cercano a Bogotá, de Cajicá, y ha sido, pues, a raíz de esta pandemia que se llama Tica, ha sido difícil el transporte, el podernos transportar, el salir con miedo, el exponernos todos los días a este virus, pero de algo sí estamos seguros de es que vamos protegidos de ese Jesús que nos blinda, estamos blindados y eso lo tenemos seguro, que estamos blindados de que Él, donde quiera que vayamos, vamos con una coraza. Yo lo único que tengo es agradecimiento, y en estos días comentaba con Martica, ¿qué si hubiera sido de nuestras vidas si esta pandemia hubiera pasado hace 10 años? Que si hubiera pasado esta pandemia y estuviéramos en ese conflicto en el que vivíamos en ese tiempo, y que hubiera pasado esa pandemia en esa época, yo creo que con Martica no se hubieran pasado cosas terribles, porque no nos soportábamos. Hoy le doy gracias de haber conocido esta bella organización, porque tengo una empresa. Esta es mi empresa, este es mi hogar, y orgulloso estoy de ellos y de haber conocido un Jesús que no está muerto, que yo siempre creí que Él estaba colgado en un madero y estaba muerto. No, Él está vivo, porque Él venció la muerte y al tercer día resucitó, y Él ha resucitado en nuestros corazones y en nuestro hogar. Y eso es lo que vuelvo y les digo, nosotros no somos, el hecho de pertenecer a esta organización no quiere decir que nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar en muchas cosas haya cambiado. Seguimos siendo los mismos, tenemos la misma relación, nuestra vida social. Es más, las cosas han cambiado socialmente, porque las familias de nosotros mutuamente, la familia de Martica, mi familia, no nos podíamos ver. Y hoy yo tengo una relación excelente con la familia de Martica, y Martica tiene una relación excelente con mi familia. ¿Por qué? Porque dejamos también entrar ese Jesús en nuestro hogar, y que cambió nuestro entorno, que cambió nuestra vida. Y pueden haber dificultades, pueden venirse las pandemias que vengan. Estamos fortalecidos porque ese Jesús vivo hace milagros, y esto que estamos viendo acá es un milagro, el haber reconstruido esta familia. Pues sí, así como lo dice mi papá, eso es lo que nosotros vivimos hoy en día. Así como lo dijo mi mamá también, esa es nuestra familia. Una familia donde hoy yo tengo un padre, hoy yo tengo una madre. Cuando era niño no los tenía y muchas veces los anhelé, pero hoy tengo un padre y una madre amorosos, un padre y una madre que me aman, un padre y una madre que yo amo, que doy mi vida por ellos, así como ellos dan su vida por mí. Jesús nos ha dado muchas oportunidades. Papá tiene su trabajo, mi mamá ya es pensionada gracias a también un milagro que este Jesús le dio.
Hoy yo estoy estudiando ingeniería de sistemas cuando muchas personas, no de esta organización, sino también de mi familia, muchas veces no dieron algo por mí porque muchas veces yo desaproveché mis oportunidades, pero hoy soy estudiante de una carrera que este Jesús me puso en mi camino y que yo la valoro, yo la amo porque sé que fue Jesús el que me la dio. Eh, y todo esto fue porque un día aceptamos en nuestro corazón a Jesús. Todo esto que hoy vemos, todo eso que están viendo, que están escuchando de nosotros, fue porque un día Jesús entró en nuestro corazón y cambió nuestra familia. Pero también así como entró en nuestro corazón, el primer día que cada uno de nosotros llegamos, que cada uno de los fraternos que hacen parte de esta organización llegó, repetimos unas palabras. Y yo quiero invitarlos a todos ustedes, a los que hoy están viéndonos, a los que están detrás de bambalinas, para que nos sigan en esa misma oración que hace 9 años, hace 10 años, hace 9 años repetimos y, y van a ver lo que va a pasar en sus vidas a partir de este momento. Entonces quiero que cierren sus ojos en donde quiera que estén y me acompañen. Y esta oración dice así: Señor Jesús, Señor te Jesús, pido perdón te pido perdón porque te he fallado. porque te he fallado. Hoy te reconozco Hoy te reconozco como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Te pido que entres en mi hogar, Te pido que entres en mi hogar, en mi familia, en mi familia, en mi vida, en mi vida, y que a partir de hoy y que a partir de hoy tú estés conmigo. tú estés conmigo. Amén. Amén.